Vamos a orar, hermano. Padre, te damos las gracias por este hermoso día, también por este hermoso momento. Vamos a meditar en tu palabra, Señor, y rogamos que sea tu voz la que escuchemos. Necesitamos eso, tu palabra, la que es viva y eficaz, mi Dios. Todos estamos en necesidad de ti. Así que ayuda a nuestro corazón. Que tu palabra, Padre, sea escuchada, sea entendida, sea deseada, pero también sea obedecida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Dígame solo una razón que tiene usted para alabar. No me dé explicaciones, solo dígame una razón por la cual alabar a Dios. ¿Cómo? Salvación. Perdón. Estamos vivos, perdón. Creación. ¿Cómo? Su amor. Su amor. Su fidelidad. Su cuidado. La provisión. ¿Cómo? Su misericordia. Porque cada día nos da una oportunidad. Porque cada día tenemos una oportunidad. Hermanos, cuando entendemos la magnitud del corazón del Dios único y verdadero, nuestro Señor, el que describe la Biblia, las razones van a sobrar. Porque sé que todo lo que dijimos, hermanos, serían las razones que tiene uno solo de nosotros, toda esa listota. Ahorita usted dijo otra cosa porque alguien ya le había ganado lo que usted quería decir, porque alguien está agradeciendo por eso también. Pero todos tenemos razones para agradecer a Dios. Tenemos, hermanos, en el pasaje de hoy una razón increíble también para alabar a Dios. Y es el ejemplo que Pablo le da a la iglesia de Roma para sostener su fe. Por encima de cualquier tipo de esfuerzo humano. La fe, hermanos, es clave en la vida cristiana. Así que, dice Pablo aquí, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué fue lo que logró Abraham a través de su carne, a través de su esfuerzo? La Biblia contesta. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. La clave en Abraham, el padre de la fe, hace años, todavía creo que se escucha ese canto, ese corito de niños, ¿verdad? Acerca del padre Abraham. Tiene muchos hijos, ¿verdad? Yo de niño siempre decía, pues, ¿cómo le hizo Abraham? Hasta nosotros somos hijos de Abraham. Y mano derecha, mano izquierda, ¿verdad? Nuestro padre Abraham. La Biblia nos explica. Abraham fue clave, hermanos, en la comunión entre Dios y el hombre. Abraham fue elegido para que a través de él las naciones fueran bendecidas. A través de Abraham. ¿Qué hizo Abraham, hermanos? Que hizo que Dios pusiera sus ojos en él. No fue un acto, no fue un esfuerzo humano. La misma Biblia dice, versículo 3. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15. Dios habló a Abraham. Dios llamó a Abraham. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Salió de su tierra. ¿Qué le había dicho Dios? Vete de tu tierra. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Se fue de su tierra. Todo lo que decía Dios, ¿qué razón tenía Abraham para obedecer a Dios? Simple, creyó en Dios, aun cuando su fe tambaleó. Dios hizo una promesa. ¿Se acuerda? Si usted hizo el devocional familiar de la última vez, se habrá dado cuenta que Abraham batallaba mucho también en cuanto a lo que Dios había dicho y lo que él esperaba.
Dios había dado la promesa: a tu descendencia daré la tierra, pero no había hijo. Y caía en desesperación. Se rió Sara, ¿verdad? Pero Dios sostuvo su promesa. Así que aún, hermanos, cuando la fe de Abraham fue mutilada, fue golpeada, Abraham sabía muy adentro de sí: si Dios lo dijo, entonces tengo que esperar y confiar en Él. Y el testimonio que tenemos aquí, hermanos, y que vuelve a aparecer en el capítulo 11 de Hebreos, fue en Abraham. Lo que destaca es la fe. Le creyó a Dios. Esto fue suficiente para que Dios pusiera sus ojos en el corazón de Abraham. La fe, simplemente, hermanos, porque si Dios dijo, Abraham creyó. Dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No está hablando de otra cosa más que del corazón de Abraham, ligado al corazón de Dios, el oído de Abraham sometido a la palabra de Dios. Y eso hizo que le fuera contado por justicia. Ahora recordemos el conflicto que había. Que si el ritual de los judíos, ¿verdad? Los judíos cristianos, que tenían arraigado todavía su tradición judía, o el pensamiento de los cristianos gentiles, que veían desde otra perspectiva la ritualidad que había, el ritualismo que había, y entonces hay un conflicto. ¿Y saben qué Pablo dice? Ni judíos ni gentiles. Necesitamos cristianos, necesitamos gente que imite el corazón de Abraham. Gente que le crea a lo que está aquí. Y entonces podremos ver maravillas, hermanos. Cuando usted y yo, no sé, a lo mejor suene a comercial, pero lo que pasó el jueves aquí, hermano, no sé cuántos de nosotros vimos un impacto de estar en comunión con Dios, de oír a Dios en la majestuosidad del silencio de este lugar, sintiéndonos en la compañía del Señor, como para decir: Señor, creo en ti. Y la amargura de la vida que puede ocurrir o que puede pasar es breve, es pequeño, ante la majestuosidad, ante la bella ternura de la comunión con Dios, de la intimidad con Dios. Y entonces entendemos por qué Abraham salió de la presencia de Dios creyendo: mi Dios es real, mi Dios ha hablado, mi Dios está aquí, le voy a creer. Eso fue lo que vio Dios en el corazón de Abraham. Dice el 4: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. No te jactes de lo que has hecho. No eres perfecto. No son tus buenas obras, no es tu calidad asistiendo. Necesitas tu fe. Hermanos, tristemente algunos de nosotros solamente estamos haciendo acto de presencia, pero nuestro corazón no está adorando a Dios. Hay otros que sí venimos, hermanos, porque entendemos la necesidad que tenemos de la presencia de Dios, de la compañía con Dios. Pero aquí dice: no te vayas con la pinta, no te confíes. No es por obras. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué es necesario para la salvación? La fe. O sea, Jesús no le dijo al ladrón, ¿verdad? Pues te me bajas y te vas a hacer un acto de penitencia. Te bajas y vas a demostrar. Le dijo: tu fe. Hoy estarás conmigo. ¿Creíste? Confesó a Jesús: Señor, acuérdate de mí. Le está dando el rango a lo que es Jesús. El Señor es Dios. Y le está diciendo: yo sé que tú eres y que volverás. Acuérdate de mí. Ten misericordia de mí, en otras palabras. ¿Qué hizo ese hombre? Tuvo fe. Eso fue la garantía. Así que su fe le es contada como justicia. Dice el 6: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Aquí hay algo, hermano, ¿no? Santiago es muy claro al decir que la fe sin obras es muerta.
Pero las obras que vienen, hermanos, son el resultado de la fe. Lo que destaca aquí es la fe. Pablo no está desmeritando el testimonio de un cristiano. Está diciendo, para que eso tenga validez, tu fe debe estar por encima. Tu convicción como cristiano. No podemos nosotros decir que somos cristianos y estar devorándonos unos a otros. Estar mirando el error del hermano, de la hermana. Estar peleándonos en el trabajo con todos. Ser tenidos como el más apático de la comunidad laboral donde estamos. O la comunidad estudiantil en la que estamos. Nadie va a querer ser cristiano si nosotros tenemos esa actitud. Así que nuestro testimonio pesa así, como resultado de nuestra fe. Así que David, mire que lo que escribe aquí en el versículo 7 Pablo, citando a David, fíjense bien, dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo está citando el Salmo 32, la dicha del perdón que usted lo ha leído. Ese salmo lo escribe David después de haber pecado también con Betsabé. Y todo el tiempo que él pasó en silencio, y dice: mientras callé, mis huesos se clavaron. Pero tuvo que hacer algo David, y fue confesar su pecado. Y entonces, hermanos, Dios mira esa integridad, no porque sea perfecto David, sino porque tuvo un corazón arrepentido. Y algunos de nosotros, hermanos, aun cuando hemos fallado, cuando hemos dudado, tenido dificultad, no nos sentimos perdonados. Aun cuando el Señor lo ha dicho: ven a mí, todavía sigue habiendo un punto aquí aguijoneando. Hubiera venido a la verdad, hubiéramos entendido el yermo de la salvación y cómo es un arma que Dios nos da para proteger nuestra mente del aguijoneo del diablo, para tener convicción, la fe. El Señor nos ha dado su palabra, así que debo creer. Tuvimos una semana impactante. Miércoles, culto de oración. Jueves, un día con mi Señor. Viernes, velada de oración. Venimos con todo, ¿verdad? Dios ha sido bueno y nos ha dado mucho por qué involucrarnos. Hermanos, cuando venimos y oramos, no lo hacemos simplemente porque merecemos orar, hermano. Venimos porque clamamos, tenemos debilidades, tenemos temores, porque lloramos, porque tenemos miedo, y el único que puede ayudarnos es Dios. Así que tenemos que vivir nosotros lo que dice su palabra. Y si aquí David está diciendo: bienaventurado que ha tenido el perdón, puedo salir de aquí sintiéndome bienaventurado, porque el Señor lo dijo. Yo he creído en Jesús. Amén. Y entonces Él dice que me ha perdonado. Y Él dice que soy bienaventurado. Hermanos, si usted tiene a Jesús en su corazón, es bienaventurado. No vivamos amargados, enojados, quejándonos. Somos bienaventurados. ¿Qué fue lo que hicimos para ganar eso? Solo creímos. La victoria fue de Él. Él fue el que conquistó la victoria. El Señor es el vencedor. Y ahí es donde entra el éxito de nuestra fe. Creemos en alguien que jamás será y ha sido derrotado. Y es el Señor. Pablo dice aquí: a ver, David también pasó por un problema similar. ¿Y sabe qué? Él escribe: bienaventurados los que han sido perdonados, bienaventurados a los cuales el Señor ya no les recuerda su pecado. Se trata de creer que Dios nos ha perdonado. Dice el 9: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. A ver, judíos o gentiles, la bienaventuranza para quién es. Porque si hablamos de que fue a partir de Abraham, entonces ¿quién son?
como que Pablo aquí sabía que los judíos iban a levantar la voz. Nosotros ya somos los hijos de Abraham. Pero mire lo que dice en el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Cuando esto es declarado, hermanos, en Génesis 15, todavía no estaba establecido el pacto de la circuncisión. Así que Abraham era incircunciso cuando le creyó a Dios. Entonces esto, hermanos, nuevamente echa de cabeza aquella idea de tener que regresar a un ritualismo religioso del judaísmo. Los judaizantes es lo que alegan, pero Pablo aquí nos explica, ni siquiera Abraham estaba circuncidado. Lo que hizo en Abraham que sea Abraham fue en su corazón, no en prepucio. Fue en su corazón, fue que él creyó en Dios, y Dios atestigua y da testimonio de su fe. Le creyó a Dios. Eso fue suficiente. Entonces dice de 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y aquí es donde entró mi explicación de cómo es que nosotros somos hijos de Abraham si somos mexicanos, ¿verdad? Yo soy tezcuinteco, en ese entonces les decía Dios. Pero yo no soy judío. Yo nací en Teciutlán, en el hospital de Liste, en el barrio de Toloco, ¿verdad? ¿Cómo pues yo soy hijo de Abraham? Aquí dice, esa fe que experimentó Abraham antes de ese pacto es la que hace que nosotros, cuando Pablo escribe a los Gálatas, les hace saber, todos los que creen de la misma forma que creyó Abraham, son hijos de Abraham, más que aquellos que dicen tener una línea sanguínea. Esos son los verdaderos hijos de Abraham. ¿Cuáles? Los que creyeron como él. Los que creyeron cuando no había posibilidad. Los que creyeron cuando ya eran viejos y no había esperanza de un hijo. Los que creyeron que si Dios había dicho una promesa, Él la iba a cumplir. Los que creyeron cuando Dios les dijo, vete de tu tierra, que yo te voy a bendecir. Esos son los hijos de Abraham. Cuando usted y yo nos atrevemos a creer en lo que dice Dios, cuando todo el mundo está de cabeza, cuando usted y yo abrazamos la fe y nos sostenemos en la palabra de Dios, aun cuando todo lo que esté ocurriendo no tenga explicación. Esa fue la fe que tuvo Abraham. Cantamos ese bello coro, ¿verdad? No me guío por vista, por fe. Abajo dice, que la guerra no florezca, no haya frutos en la vida, no hay vacas en los corrales. ¿Sabes qué? Con todo, yo me regocijaré en el Señor. Esa es la fe. Hermano, tal vez la vida nos esté tratando de una forma difícil, pero la fe de Abraham es de la que tenemos que aprender. Tengo la palabra de Dios, fíjense en eso. Dios no nos ha dejado solos. Dios no nos ha olvidado. Aquí está su palabra. Y ahora nos está consolando, diciendo, aprende de Abraham. No hacer un ritual, aprende a creer como lo hizo Abraham. Cuando todo parecía imposible, Abraham cerró sus ojos y dijo, voy a confiar en lo que dice Dios. Cuando las cosas sean difíciles, confiemos en Dios. Y dice después, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Una forma simple. Para los gentiles fue antes de ser circuncidado. Así que eso nos convierte a nosotros en hijos de Abraham. Para el pueblo judío, por el pacto que estableció con Abraham, circuncidados. Pero ¿cómo es que puede haber alguna incongruencia así? No, el punto central
es la fe. La fe fue lo que justificó a Abraham. El corazón de Abraham fue lo que hizo que Dios pusiera su firma en el justificante. Abraham, yo justifico tu falta. ¿Y sabe qué significa eso? Estás perdonado, como lo dijo David. Así que tenemos algo hermoso, hermanos, en el capítulo 4 de la epístola a los Romanos. No importa lo que pase, hermano, no deje de creer, no deje de tener fe, porque razones para alabar a Dios tenemos de sobra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por concedernos este tiempo. Y gracias por explicarnos lo que hizo Abraham. Ayúdanos, Señor. Enséñanos a tener ese temple, Padre, de poder confiar, aun cuando nuestra mente nos esté diciendo lo contrario, aun cuando nuestro corazón esté desanimado. Si tú has dado promesas, si tú nos has dado tu palabra, entonces queremos creer en lo que tú dices. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por darnos esta dirección, Señor. Refrescar nuestra memoria y fortalecer nuestro corazón. Creemos en ti, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.